Muy buenas tardes, que Dios los bendiga una vez más. Mi nombre es Tomás A. Belmalvera, un humilde siervo del Señor, a la cual el Señor ha llamado en este tiempo del fin en que vivimos, a enseñar la interpretación correcta de las profecías que aparecen en la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos y la mayoría han interpretado las profecías incorrectamente. ¿Por qué? Porque cuando lo hicieron fuera del tiempo del Señor, y cuando hacemos las cosas fuera del tiempo del Señor, nunca salen bien. El Señor le dijo muy claro a Daniel, si leemos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4 y el versículo 9, el Señor le dijo bien claro a Daniel, el que vio la mitad de la profecía, muchas profecías del tiempo del fin. Y Daniel quería entender lo que veía y quería la interpretación, porque como Daniel está acostumbrado a recibir la interpretación de Dios, de sus sueños y de las cosas que veía, en esta ocasión el Señor le dijo: no, Daniel, cierra el libro, que esto no es para ti, ni para tu tiempo. Lo que has visto es para la iglesia del tiempo del fin. ¿Qué pasa? El tiempo del fin no era 100 años atrás, tal vez era más o menos ya el principio. ¿Ok? Pero el tiempo del fin, el final de todas las cosas, es ahora, en esta generación que estamos viviendo. No la pasada, no la antipasada, no ninguna otra generación. Esta generación es el tiempo del fin. Este tiempo que ahora mismo estamos viviendo es el tiempo del fin. Pero como muchas o todas estas profecías fueron supuestamente interpretadas antes del tiempo del fin, antes del tiempo que Dios le dijo a Daniel, por eso han sido mal interpretadas. Pero Dios en este tiempo ha levantado un profeta, un siervo, el doctor Levin Baxter, para mostrarle, y un servidor, la verdadera interpretación de las profecías que aparecen en la palabra de Dios en el tiempo del fin. Vamos a ver ahora un tema muy interesante, un tema que ha sido mal interpretado, un tema que no se le da mucho énfasis. Todo el mundo se ha dejado llevar de títulos. Un doctorado en teología, un pastor que le sirve al Señor 50 años, tiene que saber las cosas al pie de la letra, tiene que saber la verdadera interpretación. Lamentablemente no es así. Lamentablemente no ha visto la revelación de Dios. Se han dejado llevar también ellos mismos de otros teólogos, y es un círculo vicioso que va atrás muchos siglos. Falsas interpretaciones, falsa enseñanza, van a tener que darle muchas cuentas a Dios. Pero si usted se mete en la palabra y no se deja llevar nada de lo que le digan, usted mismo verifique que lo que le han enseñado está respaldado por la palabra. Y no importando de dónde venga, si usted ve que no concuerda con lo que dice la palabra, usted le tiene que decir a ese teólogo, a ese maestro: usted me perdona, pero esto no concuerda con la palabra y lamentablemente yo no puedo seguir esta instrucción. Usted mismo, la palabra misma, se descifra con ella misma, porque lo que encontramos un pasaje está descifrado con otro, y usted puede, con oración y la dirección de Dios, descifrar la verdadera interpretación de cualquier cosa en la palabra de Dios, sin necesidad de ir al internet o a algún libro. Siempre es bueno, sí, pero no, todo está falsamente interpretado, y solamente hay una interpretación, la que el Señor ha dado en el tiempo que Él dijo que iba a dar. Hoy, este es el tiempo del fin. El tema de hoy son las 7 iglesias
Ha habido mucha falsa interpretación de este tema. Muchos tienen una opinión, muchos tienen otra, y solamente hay una interpretación, solamente hay una enseñanza. Y yo le doy gracias a Dios que esa enseñanza correcta, Él me la ha mostrado y yo he podido probar. Y le voy a probar a ustedes por la palabra, no porque yo creo o porque es mi opinión, por la palabra. La verdadera enseñanza de todo que tenga que ver con las 7 iglesias, que la encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Vamos a entrar. Hay mucha lectura en este estudio. Hay mucha lectura. Hay que estar, hay que prestar atención porque vamos a leer mucho. Vamos a leer mucho. Las 7 iglesias. Comencemos. En Apocalipsis 1, capítulo 9 al 20, Juan está describiendo, el apóstol Juan, ciertas cosas. Presta atención. Vamos a empezar el capítulo 1 por el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No dice yo solo voy a estar en la tribulación, dice copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla del día del Señor? El día del Señor es cuando Él venga, levante su iglesia, destruya el gobierno humano y Él establezca su reino eterno. Eso es lo que se refiere a la palabra al día del Señor. Y Él dice que en el Espíritu Él vivió ese día. Por eso el Señor, usted ve que habla presente refiriéndose al futuro. Jesucristo dijo que Él vio a Satanás, no dijo que Él va a ver en el futuro. Él dijo que ya vio. Dije, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo, como una estrella, no sé. ¿Por qué? Porque el Señor sabe el fin desde el principio. El Señor puede hablar del futuro en el presente y puede decir que ya lo vio, porque Él sabe todas las cosas y Él ve todas las cosas y las ha visto antes de que sucedan. Asimismo, Juan dice que estaba en el día del Señor. El día del Señor no ha llegado, pero Juan en el Espíritu estaba ahí. Dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Okay? En este sentido, cuando dice como de trompeta, se refiere en la traducción una voz potente, en otras palabras. Cuando dice como de trompeta, es una voz potente que oyó detrás de él. Que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dice: escribe, oiga bien y presta atención, porque esto que yo voy a leer ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, tiene una gran importancia, porque nos da y nos descifra algo que muchos han mal interpretado. Dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién está hablando con Juan? Obviamente el Señor Jesucristo. El gran yo soy. Jesucristo le está diciendo a Juan: escribe un libro lo que ves. Y mire la palabra clave aquí: y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia,
a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. No dijo llévalo, dijo envíalo. ¿Por qué esto es de suma importancia? Porque muchos dicen, y esto no está en la Biblia, vuelvo y le repito, se dejan llevar de la falsa enseñanza que le enseñan los maestros o los supuestos maestros. Enseñan que Juan a cierto momento dado salió de la cárcel y él mismo llevó el mensaje a estas 7 iglesias, a los supuestos pastores de estas iglesias. Eso es lo que enseñan, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico, es una falsa enseñanza. El Señor no se equivoca como nosotros, que queremos decir algo y decimos otra cosa. Y después cuando nos preguntan, pero caballero, usted dijo, o dama, usted dijo que lo llevara. Perdone. Quise decir que lo enviara. No, el Señor no se equivoca. Dios es un Dios perfecto. Y si Él le dijo a Juan, envíalo, es porque Él no lo iba a llevar, obviamente. ¿Está viendo lo que quiere decirle? Esto es palabra de Dios. Le estoy probando por la palabra que Juan no llevó estos mensajes a las 7 iglesias, sino que los envió. ¿Con quién? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque estaba preso, él no podía ver la luz del día, él no lo quería en libertad, porque estaba hablando de algo que ellos no querían que él hablara. Del nombre de Jesús, por la cual todos siempre somos perseguidos por causa de ese nombre. Cuando ese nombre está envuelto, el diablo se enoja. Cuando ese nombre se habla abiertamente, el diablo no quiere que se hable abiertamente. So, él va a tratar de coger a esas personas y deshacerse de esas personas que hablan del nombre, hacerlos ver mal, a poner dudas en los corazones de las otras personas en cuanto a esas personas que hablan del nombre, para que no le crean. Porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, se doblará toda rodilla. En ese nombre, que es sobre todo nombre, no hay otro nombre que salve. Pues claro que no le va a gustar a Satanás, obviamente. Envíalo, míralo. No dijo llévalo. Él lo envió. ¿Con quién lo envió? Vamos ahora a seguir estudiando. Dice ahora, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, símbolo de la sabiduría. ¿Ok? Está hablando que era un hombre puro desde las pies hasta las cabezas. Por eso dice que la ropa llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy valioso lo que estaba viendo. Como nieve, se ha visto la nieve, que blanquita es. Sus ojos como llama de fuego. Su mirada autoritaria que penetra hasta los tuétanos huesos y ve todo lo que está adentro, lo más escondido, lo más que usted cree que no, él lo ve. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, donde quiera que pisa. Se convierte santo ese lugar. Consume toda la impureza de la tierra. Donde quiera que pisa, consume todas las impurezas, y ese lugar se hace en ese momento instantáneamente santo. Y su voz como estruendo de muchas aguas. La autoridad que sale de su boca. Por eso es que le llaman el león de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que hace el león? ¿Qué es lo que hace el león, el rey de la selva? El rugido. Cuando el león ruge, los animales se asustan. Los pájaros vuelan de los árboles, se van volando. El rugido
de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hablaba y abría su boca, era tan fuerte lo que decía y tan penetrante que querían hasta matarlo y apedrearlo. Ese es el león de la tribu de Judá. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué tremendo, ¿ah? Cuando se le presentó a Pablo lo dejó cieguito. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Imagínese usted. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Este es el mismísimo Dios hablando, Jesucristo. ¿Ah? Y si hay 3 seres en el cielo, como dicen muchos, y Jesús dice que es el primero y el último, entonces ¿dónde quedan los otros 2? ¿Usted ve lo que le digo? Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Sabe la enseñanza que le dan a esto? La falsa enseñanza. Dicen que estos ángeles vienen a ser los pastores. Eso es un disparate. Número 1, en la Biblia nunca se asignó un solo hombre a pastorear una iglesia. Eso no existe en la Biblia. Siempre era un grupo de ancianos. Eso eran los pastores en aquel tiempo. Y así debe de ser ahora, pero no lo es. El hombre ha cambiado esa manera y esa enseñanza. Ahora asignan un pastor por iglesia y originalmente se asignaban un grupo de ancianos. Eso eran los pastores. No un pastor. ¿Por qué pastores? Porque si se cae uno, todavía quedan 2 o 3 más. Pero si hay uno y se cae solo, se cae la iglesia con él. Si uno es corrupto, entre medio de 7 pastores o 7 ancianos, por lo menos van a haber 1 o 2 que son correctos. Y eso no va a permitir que uno de ellos se salga con la suya y haga lo que le dé la gana, como está pasando hoy. Por eso el Señor, como dice Él en su palabra, un nudo se dobla y se vence fácilmente. 1 es fácil de vencer. 2 son más fuertes. Pero un nudo, una cuerda de 3 nudos, no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque hay 3 nudos. En la fuerza, en la unión está la fuerza. No se puede haber referido estos ángeles que eran los pastores de la iglesia, porque eso no en ningún sitio en la Biblia dice que estos eran los pastores de la iglesia. ¿Ok? Y hay otras maneras de probar que estos no eran los pastores de la iglesia. Eran literalmente ángeles. Así como Satanás tiene sus ángeles caídos asignados a naciones, a pueblos, a ciudades. Sí, eso lo vemos en la palabra de Dios. A Daniel mismo estuvo ayunando 21 días y vino el ángel Gabriel. Daniel, oye, llevo 21 días orando y no me han dicho nada. ¿Y qué le dijo al ángel Gabriel? Desde el primer día te oímos tu oración. Es que el príncipe de Persia se me opuso, se me metió en el medio. Mire lo que dice ese ángel. Un ángel de Dios le está diciendo a Daniel que el príncipe del Persia, o sea que hay un ser sobrenatural, un espíritu malo que está detrás de esa nación. Pues así como detrás de las naciones malas hay espíritu, también de las naciones buenas hay espíritu. Son ángeles de Dios. En cada iglesia que es de Dios, no cualquier iglesia, porque si la iglesia no es de Dios, créeme que está llena de demonios. Pero si la iglesia es de Dios y el que está al frente de la iglesia es llamado por Dios, yo le aseguro a usted que Dios tiene un ángel y ángeles asignados a esa iglesia para que ayude a esos hermanos
que están asistiendo a esa iglesia con el líder de la iglesia. O sea, perdón, con los líderes de la iglesia. Ángeles para que ministren, para que velen por las almas. ¿Ok? Así mismo era en aquel tiempo en las iglesias. El Señor tenía un ángel asignado, por eso dice, escribe al ángel. Algo así más o menos fue lo que vio Juan. Él veía 7 candeleros que representan las 7 iglesias y a Jesús en medio de los 7 candeleros. ¿Sabe qué? En estas 7 iglesias Jesús está en medio de ellas. Cuando usted es parte de la iglesia, Jesús está con usted y está en medio suyo. Y donde cree que usted va, está Jesús a su lado, aunque no lo sienta. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, los ángeles que están asignados a esa iglesia para velar por ellas, para ministrar, para ayudar. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros, Jesús en el medio, las 7 iglesias y sus ángeles. Las 7 estrellas y 7 espíritus. Vamos a seguir. Por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos a los ángeles interviniendo en los asuntos de los hombres. Le aparecieron a los patriarcas, asistieron a los profetas, trajeron la buena nueva del nacimiento de Jesús, atendieron a Jesús durante los días de su carne y guiaron a los apóstoles durante los días de la primera iglesia. ¿Ven? Están asignados. Pero en ningún sitio leemos actividad angelical más extensa que en el libro de Apocalipsis. De los 22 capítulos, todos, menos 3, contienen referencia de ángeles. La palabra ángel se deriva del griego angelo o agelo. Esta palabra es exactamente equivalente del hebreo malak, que se une a un verbo ugarítico que significa a enviar. A enviar. Presta atención, porque estas traducciones, ¿ok?, son las que nos va a llevar a la conclusión de quiénes son de verdad estos 7 ángeles. Vamos a seguir. Por lo tanto, la palabra ángel transmite la idea de uno que es enviado en una misión o con un mensaje. La Septuaginta usualmente traduce malak con angelos. Vine dice que la palabra malak denota a alguien enviado a una distancia bien larga por un individuo. Presta atención. En Génesis 32:3, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, o por una comunidad, número 21:2. Entonces envió a Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo, para de esa manera comunicar un mensaje. Ahora, mensajeros no eran solamente enviados por individuos terrenales, pero también por el mismo Dios. En 2 de Crónicas 36, 15 y 16 leemos: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, malak. Siempre que se está refiriendo, se refiere malak, que es de los mensajeros de Dios, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escándalo de los mensajeros, malak, de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Claramente,
estas dos palabras, malak y su griego equivalente a Eros, y en la escritura se refieren a mensajeros humanos enviados por Dios a alguna agencia humana para un propósito específico. Sigamos. Aunque estas palabras se refieren más frecuentemente a los seres espirituales que sirven a Dios como sus mensajeros celestiales especiales, porque estas palabras son usadas igualmente por mensajeros humanos y espirituales. Entonces tendremos que analizar esta situación más profundamente, escudriñando las escrituras. Oiga bien, no lo que dice un teólogo, un doctor en teología, o lo que dice el internet o algún libro. Dice escudriñando las escrituras, por lo cual es el propósito que Dios deja en ocasiones áreas oscuras en su palabra, para de esa manera ejecutemos el mandato de Juan 5:39, donde leemos: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra usada fue malak, no roé, que significa que pastor. Ajá, oiga esto. La palabra usada fue roé, la palabra usada fue que malak, no roé, que significa pastor. Atienda bien para que usted vea. En círculos apostólicos, los ángeles de las 7 iglesias son catalogados por muchos teólogos, historiadores y escolares que son los pastores de estas iglesias. Cuando relatando en sus notas que estos ángeles son los pastores de estas iglesias, las palabras probablemente, o es probable, aparte de otra conjetura, o asumiendo, eran usadas para describir quiénes son estos ángeles. Por ejemplo, John F. Warburg, el ex canciller del Seminario Teológico de Dallas, de Texas, declara: estos mensajeros, dice él, es posible, él no acepta que es, él dice que es posible que fueran los pastores de estas iglesias o profetas, por la cual el mensaje era llevado a las 7 iglesias. Es aparente que cierto grado de equivocación existe en esta área, pero son verdaderamente estos ángeles los pastores de estas iglesias. Para descubrir la respuesta y descubrir quiénes realmente son estos ángeles, debemos escudriñar cuidadosamente las escrituras y los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. El origen del mensaje. El libro del Apocalipsis comienza con las palabras: la revelación de ¿quién? De Jesucristo, que Dios le dio a él para enseñar a sus siervos. Aquí el Dios Todopoderoso manifestado en carne como Jesucristo se está comunicando con sus siervos, como por costumbre en el Nuevo Testamento. Aquí vemos a Dios en su divinidad y humanidad, pero como siempre es el caso, el origen del mensaje está en la divinidad. ¿Quién? El hombre Jesús se refiere a su Padre. Como Juan el Bautista explicó, el Padre ama al Hijo y le ha entregado todo en sus manos, en Juan 3:35. Y como Jesús mismo dijo en los días de su carne, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, pero sino lo que ve al Padre hacer. Por lo cual, lo que él hace, el Hijo también lo hace de la misma manera. Juan 5:19-20. Todo lo que es de divina naturaleza se origina en el Espíritu eterno, que llamamos ¿qué? Dios. Esto no es para sugerir que Dios tiene 2 personalidades separadas o centros de conciencia. El Hijo es el Padre manifestado en la carne. 1 Timoteo 3:16 confirma esto, y Juan 14:9. Cuando la Biblia declara que Dios le dio la revelación a Jesucristo, es simplemente informando que no se originó en humanidad, sino en el Espíritu omnisciente. Atienda que esto es bien interesante. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Vemos que el mensaje de revelación se originó en la mente del Espíritu, que se lo impartió a su manifestación humana, Jesús, para enseñárselo a sus siervos, quienes son estos siervos de Dios. Como la Biblia siempre define sus propios términos, esta pregunta puede ser mejor contestada examinando cómo la palabra siervo es usada en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, leemos en Apocalipsis 2:20:
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En Apocalipsis 7:3 diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los que siervos de nuestro Dios. Siempre que Dios se está refiriendo a los seres humanos, nunca se refiere a ellos como ángeles. Se refiere a ellos como siervos, a menos que tenga un título de apóstol o profeta, pero nunca en la palabra de Dios a ningún ser humano se le refirió el Señor como ángel. Vamos a seguir. Apocalipsis 11:18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, ¿ves? A los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. No dice y a los ángeles, refiriéndose a pastores. Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Siempre que se refiere a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, se le refiere por su título o siervos. En estos pasajes vemos claramente que los siervos de Dios mencionados en el libro de Apocalipsis son la gente de Dios, los miembros de su cuerpo, la iglesia. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, siervos de Dios son específicamente los miembros de las 7 asambleas locales en Asia. En un contexto más amplio, el término siervos de Dios se le aplica a toda la gente de Dios por todas las edades. Presta atención, que esto se pone más interesante. En este sentido, el libro de Apocalipsis es para todos los creyentes hoy. Muchos han asumido y creído que el mensaje a las 7 iglesias fue dirigido solamente a los líderes o líderes de esa iglesia. De acuerdo a esta creencia, el término su siervo se refiere solamente al pastor de estas iglesias locales. Fíjense qué cosa tan... O sea, que el Señor suena como una sesión de personas que está haciendo el Señor. Y el Señor lo dice muy claro en su palabra, que Él no hace acepción de personas. Esto no puede ser una interpretación precisa, ya que los dos, las cartas y el libro completo de Apocalipsis, están dirigidos a todo el cuerpo de creyentes. Es más, cada carta culmina con las palabras, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. No dice a los líderes de esa iglesia o pastores. ¿Ves? Esto demuestra que estas cartas no fueron dirigidas a los líderes o líderes de estas iglesias solamente, sino a todo el cuerpo e iglesia. ¿Cuál fue el método de entrega? No es nada raro Dios entregándole mensaje a las 7 iglesias, ya que Él se ha comunicado con su gente desde el principio de la creación. Lo que es intrigante y raro es de la manera que Él le entregó estos mensajes a estas iglesias. La ruta que Él eligió de entrega fue una manera única, que no aparece en ningún otro sitio en toda la Biblia, por lo cual hay tanta confusión en cuanto a ello, ya que los historiadores no han escudriñado las escrituras lo suficientemente profundo para así comprender cómo verdaderamente estos mensajes fueron entregados. Para poder entender cómo Dios entregó la revelación de Jesucristo a sus siervos, debemos seguir leyendo Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola
por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cómo Dios envió este mensaje? Por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios se la dio a su ángel y su ángel se la dio a su siervo Juan. Como es común en la Biblia, Dios envió su mensaje apocalíptico por medio de un ángel. Lo raro de esto es que Jesús no envió el ángel directamente a las iglesias, sino a Juan, el apóstol amado, que se encontraba encarcelado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:9. Era esta islita que los romanos utilizaban para encarcelar a todo el que traspasara la ley, y no había manera de contacto en el mundo exterior. ¡Wow! A usted vea, Dios le está mandando un mensaje por medio de su ángel a Juan, pero recuérdese que Jesús le dijo directamente a Juan, envíalo. Entonces, ¿cómo es que entonces Juan lo va a enviar? Si está encerrado. Ahí es que nosotros vamos a probar la verdadera enseñanza de esta doctrina. Vamos a seguir. Para confirmarle a Juan que él tenía que prestar mucha atención a este ángel, Jesús mismo hizo una tremenda aparición e instruyó: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo. Mírelo, envíalo, no dijo llévalo, vuelvo y le repito, y envíalo a las 7 iglesias que se encuentran en Asia. Aunque Juan escribió el libro, él lo dirigió como si viniera de Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están en su mismísimo trono. Muchos dicen que estos son y que los supuestos 7 espíritus de Dios, cuando Dios es un espíritu omnisciente. ¿Cómo se atreven a dividir el espíritu de Dios en 7 maneras que se encuentran en Isaías? Ahí no hay ni 7 formas espirituales como se inventan la tradición. Eso me duele a mí cuando hacen esas cosas. Está hablando literalmente de 7 espíritus. Los ángeles son espíritus administradores. Está hablando de los mismos 7 ángeles. ¿Quiénes son estos espíritus? En Apocalipsis 8:2, Juan reporta ver los 7 ángeles que están parados ante Dios. Mismo Juan dice que estos 7 espíritus están parados ante Dios. En Apocalipsis 4:5, Juan dice que 7 lámparas de fuego estaban ardiendo ante el trono, que son los 7 espíritus de Dios. Algunos han dicho y enseñan que los 7 espíritus de Dios son los 7 atributos de Dios. Eso es 7 atributos, expresiones del único espíritu de Dios. Pero no existe base bíblica para esta enseñanza del contexto, ni tampoco el significado de las palabras griegas o las implicaciones de las palabras. Una manera aceptada para interpretar la Biblia es comparando las escrituras con otras escrituras. Cuando hacemos esto, inmediatamente vemos que hay 7 espíritus y 7 ángeles de Dios y de su trono. La referencia de las 7 lámparas de fuego nos recuerda las 7 lámparas de la menorá en el tabernáculo de Moisés, en Éxodo 25:37. Esto sugiere que estos 7 espíritus de Dios son agentes de divina iluminación. Léase Éxodo 25:37. Son estos mismos mensajeros que en toda la Biblia encontramos un sinnúmero de ocasiones donde los ángeles sirven como mensajeros divinos. Estos mensajeros son llamados ángeles y a veces espíritus, pero se están refiriendo a los mismos seres. Un buen ejemplo de esto lo vemos en Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, y por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, un ángel dice que habló a Felipe. En el mismo capítulo, unos versos después, leemos todavía el mismo incidente y el espíritu
dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Usted ve lo que está pasando. Está hablando del mismo ángel. La palabra empieza en qué capítulo, que es un ángel que está hablando con él. So, aquí en el mismo incidente le está haciendo ya el espíritu, refiriéndose al ángel, al mismo ángel que está hablando con él. Es como decir, y el ángel, pero dice, y el espíritu. Esto es una mala traducción porque lo escribieron con letra mayúscula. Porque se creen que está hablando del Espíritu Santo. No dice, y el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu solamente, refiriéndose al ángel. Esto iba con letra minúscula. Y en la traducción original, nota que es una letra minúscula, que es un espíritu, no un ángel, no el Espíritu Santo como muchos lo traducen. Es una mala traducción. En este versículo los traductores capitalizaron espíritu porque ellos creen que se está refiriendo al Espíritu Santo. Por este versículo, pero este versículo no está hablando del Espíritu Santo, sino del ángel que estaba hablando con Felipe de sus actividades evangelísticas versos antes. En el Salmo 104:4 dice que Dios hace sus ángeles, ¿qué? Espíritus. En Hebreos 1:14 describe los ángeles como espíritus administradores, enviados a esos que heredan la salvación. Vuelvo y les repito, le estoy hablando por la palabra de Dios. En Hechos 23:9, y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Los mismos fariseos están diciendo que si un espíritu le ha hablado o un ángel, o sea, refiriéndose a la misma persona, ellos mismos entendían que los ángeles son espíritus. Y aquí está bien claro. Entonces llegamos a la conclusión que Juan escribió la salutación de esta manera, porque los 7 espíritus, con letra minúscula, son los mismos 7 ángeles que estaban a cargo en llevar el libro de Juan a las 7 iglesias. En Apocalipsis 1:16 dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Presta atención que esto se pone mejor ahora. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Más adelante Juan explica que estas estrellas en su diestra son los ángeles de las 7 iglesias. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:20. Vamos ahora a meternos bien profundo en la palabra. La Biblia frecuentemente usa el símbolo de las estrellas como símbolo de seres divinos. En ningún sitio en la Biblia las estrellas son usadas como símbolo de un ser humano. Ejemplo, Esteban reprendió a los israelitas por adorar las huéspedes celestiales, incluyendo la estrella de tu Dios, Renfán, en Hechos 7:41-43. El libro de Apocalipsis describe al dragón con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, refiriéndose a los ángeles, caídos, pero eran ángeles. Apocalipsis 12:4-7. En el tiempo de la creación se nos ha dicho que las estrellas de la mañana cantaban juntas al Dios del cielo, en Job 38:7. Nunca se refirió, el símbolo de una estrella a ningún ser humano. Siempre se referían a seres divinos, ángeles. El término, la mano derecha de Dios, o diestra, es usado en toda la Biblia como una metáfora simbólica de divino poder y autoridad. O sea, lo que Jesús le está comunicando a Juan cuando se le presenta con 7 estrellas en su brazo derecho, es que estos ángeles están operando bajo su divino poder y autoridad. Usted ve cómo empieza a tener sentido, ve cómo entonces encajan las cosas correctamente. Entonces ahora claramente podemos concluir que Apocalipsis 2:1 no es una salutación a un ángel o una persona en Éfeso, sino una introducción de parte del Señor Jesús a Juan,
que escriba algo en un libro para que el ángel lo entregue a la iglesia. La carta de Éfeso culmina con la frase: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Y todas las demás iglesias culminan de esa manera. O sea, el mensaje a las demás iglesias. ¿Solo ángeles pastores? De ninguna manera. La frase el ángel de la iglesia se refiere a un simple líder, pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? De ninguna manera la frase el ángel de la iglesia se refiere a un simple líder o pastor de la iglesia de Éfeso. Sabemos esto porque en Hechos 20:17 dice que Pablo envió llamar a ¿qué? A los ancianos de la iglesia. La iglesia de Éfeso era dirigida por un grupo de hombres llamados ancianos, no un líder o pastor. ¿Usted ve qué bonito es cuando escudriñamos las escrituras? Esto no es inventado por mí, esto es por medio de la palabra de Dios. Dios nos da iluminación a sus siervos para que podamos entender estas cosas correctamente. Y si nos dejamos llevar de lo que nos enseñan los hombres, vamos a malinterpretar las cosas. Pero si nos dejamos llevar de la divinidad de Dios, vamos a interpretar las cosas debidamente y correctamente como deben de ser interpretadas. A Él le doy la gloria y la honra, porque Él me revela estas cosas y me las enseña de esta manera. Y ha puesto un profesor para que yo vea estas cosas de una manera correcta y no como la ve la tradición y el mundo que existe allá afuera, que interpreta las cosas incorrectamente. Por causa de eso se van a perder millares. Liderazgo pastoral por un equipo de ancianos era el sistema común en la iglesia temprana. Oiga esto, liderazgo pastoral era por un equipo y era el sistema común en la iglesia temprana, o sea, en la primera iglesia. Vemos esto también en Hechos 14:23, donde Pablo y Barnabás designaron ancianos en todas las iglesias. No designaron un pastor, designaron pastores. También vemos esta práctica confirmada en la instrucción de Pablo a Tito de asignar ancianos en cada ciudad, como te lo he ordenado en Tito 1:5. Y aún más Santiago escribió: llama a los ancianos de la iglesia a orar por él. No dijo llama al pastor. El Nuevo Testamento usa dos palabras para asignar a esos que dirigen una asamblea local: ancianos, presbíteros y capataz, episcopos. Nunca usa la palabra ángel o agelos. Yo tengo múltiples más pruebas en cuanto a este asunto, y también que diácono era sinónimo con anciano. Pero traerle estas pruebas, me tocaría quedarme en este tema por 3 semanas, y ahora tengo cosas más importantes que traerle con este estudio. En la Biblia hay un sinnúmero de pasajes que cada sección, pueblo, país, etcétera, tienen un ser espiritual asignado a ellos. Por ejemplo, en Daniel 10:13 leemos que cuando él visitó a Babilonia, un ángel le visitó y le dijo que el príncipe de Persia se lo puso. Y más luego dijo que el príncipe de Grecia. Luego más tarde en Daniel 12:1 identificó a Miguel como el gran príncipe que vela sobre los hijos de su gente. O sea, que es el supervisor de todos los ángeles asignados a cada uno de nosotros, grupos y organizaciones, ya sea ministerio o iglesia. Entonces aquí vemos claramente que cada iglesia tiene un ángel asignado que vele por ella. En ningún sitio en el Nuevo Testamento aparece la palabra pastor. El ministerio pastoral, la cual habla Efesios 4:11, no se empezó a desarrollar hasta la reformación de la iglesia, cuando Martín Lutero, en el 1532. Es aquí que por primera vez en la historia se empezó a asignar un líder o pastor para cada congregación. Esto fue hecho por los hombres, no era la voluntad de Dios. En la primera iglesia los pastores eran ancianos o diáconos, no un líder en específico con el título de pastor. Otra vez, ¿por qué entonces Dios escogió tal manera para llevar estas cartas a las iglesias? Explico. Entonces podemos concluir
¿ok? Que cuando le dijo Juan, escribe al ángel de la iglesia, estaba hablando literalmente de un ángel, no un pastor. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Ok? Otra vez, ¿por qué entonces Dios escogió tal manera para llevar estas cartas a la iglesia? Porque Dios quería que todo el mensaje del Nuevo Testamento fuera un mensaje apostólico. El mensaje completamente en el Nuevo Testamento fue un mensaje apostólico. Entonces, si Dios hace lo mismo desde el principio hasta el fin, Él no quería romper esa rutina. Él quería que el mensaje fuera completamente un mensaje apostólico. Por eso escogió al apóstol Juan para llevar estos mensajes y escribirle a las 7 iglesias. Y además, si va un ángel diciendo, oh, yo soy el ángel de Jesús, estoy aquí para traerle este mensaje, a lo mejor se le ríen en la cara. Pero esta gente de esta iglesia amaban mucho a Juan. Lo amaban mucho, se llevaban bien con él. Cuando ese individuo, que yo creo que ni a lo mejor sabían que era un ángel, le dice, oigan, aquí le tengo una carta de parte de Juan. Usted se imagina cómo esa gente brincaron. ¡Oh! Juan nos ha escribido, nos ha mandado una carta. ¿Ve? Ahí sí creyeron. Y lo más lindo de todo esto, que ellos conocían la letra de Juan. Cuando ellos vieron el mensaje, ellos afirmaron, verdaderamente, esto vino de Juan. Esta es la letra de él. Usted ve cómo sabio es el Señor. Ahora, si va un ángel diciendo, mira, esto lo manda Dios, a lo mejor se dejen en la cara, ni caso le hacen. Triste por demás, lamentablemente, que oyen a los hombres antes que a Dios. Espero que hayan comprendido la verdadera enseñanza de estas 7 iglesias y ciertas cosas clave que no se enseñan hoy y su significado, porque verdaderamente todo ha sido mal interpretado por la tradición y por los hombres. Y en este estudio, si usted lo ve pausadamente y lo estudia y lo escudriña, como hice yo por medio de esta palabra del Señor, usted se dará cuenta, no porque yo di la enseñanza, sino que esta es la verdadera enseñanza en cuanto a las 7 iglesias. Dele like, suscríbase. Tengo otros videos, otras enseñanzas muy interesantes en cuanto a las profecías del tiempo del fin. Si quiere enviarme un mensaje haciéndome cualquier pregunta, puede hacerlo al tiempo del fin @yahoo.com, así como lo está viendo aquí atrás. Ese es el website. Si quiere ir al website, ahí también tienen una manera de comunicarse conmigo. Pero si quiere hacerlo más rápido, usted va el tiempo del fin @yahoo.com y ahí me puede mandar un correo electrónico y yo pues le contestaré de acuerdo al tiempo que tenga lo más pronto posible. Cualquier pregunta. Me llamo Tomás A. Belmar Vera. Por medio de ese nombre, Tomás A. Belmar Vera, B-E-L-M-A-R, B de bueno, y Vera con V, V-E-R-A, Tomás A. Belmar Vera, y usted va a YouTube y pone ese nombre y va a ver todos los videos que ya últimamente yo he empezado hace poco a poner en YouTube, y va a empezar a encontrar enseñanzas muy interesantes en cuanto a las profecías del fin. Suscríbase, dele like y busque por medio de mi nombre, Tomás y la letra del medio A, Belmar Vera, y ahí va a encontrar todos los videos que he subido hasta ahora. Son como 7, creo que son con este, y usted va a ver y va a comprender las profecías como nunca antes las has comprendido. Gracias por estar conmigo en esta tarde. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Oren por mí, porque no es fácil lo que hago. El enemigo se me opone siempre porque él sabe que yo le estoy quitando la máscara de mentira. Y eso es lo menos que él le gusta. Eso es lo más rápido que él quiere cortar. Ore por mí para que el Señor me fortalezca, me cuide y me guarde. Siempre lo ha hecho. Tengo una gran madre que ora por mí, una hermana, mucha gente orando por mí.
y yo creo que se unan más personas. Yo oraré por ustedes. Escríbame si quieres preguntarme cualquier cosa, suscríbase, dele like y hasta la próxima. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Que tengan muy buenas tardes.